Y quiero invitarte a la escritura en Primera de Pedro capítulo 4 versículo del 1 al 11. La primera carta de Pedro, o Primera de Pedro capítulo 4 versículo del 1 al 11. Amén. Estamos en buen tiempo, son 6:30, gloria a Dios. Ok, quiero que me acompañes, por favor. Vamos a leer y ponga mucha atención, hermanos, porque hay algo muy especial. Voy a leer la versión Reina Valera, versión 60, y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Versículo 7, esto es muy importante y es hacia donde vamos a ir toda esta predicación. Mas el fin, fíjense lo que está hablando el apóstol Pedro aquí. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, dice: tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Qué tremendo. Bueno, es importante, hermanos. Voy a ligar un poquito de lo que hemos estado hablando en estos últimos tiempos. Creo que la gran parte de las predicaciones que el Señor estuvo trayendo, no solamente a través de su siervo, sino a través del pastor Oscar, también estuvo predicando Gabriel, y las personas que han compartido aquí, creo que han sido palabras que van en relación a dos cosas: la fe, y si tú recuerdas, las predicaciones van hacia la fe, y la otra también lo que es madurez, crecimiento espiritual, pero también nos están llevando a una concientización, ¿está bien dicho? Amén. ¿Sí? O a una conciencia de lo que es ser realmente un buen cristiano, y qué es lo que tenemos que hacer, o qué es lo que Dios nos demanda hacer por los tiempos o el tiempo que estamos viviendo. La semana pasada, el miércoles pasado, le estuve predicando acerca de si estábamos preparados, o usted estaba preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo les hacía esta pregunta y les decía: no me contesten, no me contestaban en ese momento, pero preguntarse si usted está listo. ¿Qué pasaría si Cristo llegara el día de hoy o por la noche? No sabemos la hora, dice la Escritura, pero hay muchos acontecimientos que indican que Cristo está a las puertas. Amén.
Y les comentaba que no sabemos, quizá podamos tener una interpretación de las Escrituras y podamos discernir algunos tiempos, pero les decía, si Dios decidiera Él venir el día de mañana, Él es soberano y Él puede venir el día que lo determine. Amén. Pero la pregunta era esa: si estabas tú listo para la venida de Cristo. O la otra, si estabas listo para partir de esta tierra. Amén. Muchos de nosotros, o la mayoría, o todos, vamos a morir un día y tenemos que estar preparados para ese tiempo, para encontrarnos con nuestro Señor. Amén. Entonces han sido palabras de fe, pero también de exhortación, palabras que nos están confrontando a nosotros como cristianos en nuestra fe, para producir en nosotros el querer como el hacer. Dios ha estado hablando en su palabra, haciéndonos a través de su espíritu confrontaciones de ver lo que hay dentro de nosotros. También hubo otra predicación que el Señor me dio para ustedes, hermanos, acerca de que tenemos que quitar esa pequeña levadura que puede echar a perder toda la masa. ¿Se acuerda? Y va en relación a todo lo que está dentro de nosotros. Dios quiere que todos los que estamos aquí, que estemos aquí, podamos llegar y estemos disfrutando la presencia de Dios. La finalidad de que tú hayas nacido en esta tierra, sí, es para tener tu familia, sí, es para que pudieras ser prosperado o tener éxito en cosas que tú estás haciendo, pero la principal es conocer a Dios, y es la oportunidad que tienes para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces Dios ha estado hablándonos, hermanos, que tenemos que alistarnos, prepararnos, ser como esas, de acuerdo a la parábola de las 10 vírgenes, tenemos que ser de esas vírgenes que prepararon su aceite, que estaban listas para cuando viniera su amado, su esposo, cuando Él tocara lo pudieran recibir, y que no fuéramos negligentes. También hablamos, hermanos, que necesitamos, Dios en esta vida nos dio dones, nos dio talentos para que los pusiéramos por obra, y que también el hacer para el reino de Dios implica la entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos se acuerdan de esa predicación? Amén. No solamente es el poder decir creo en el Señor. Dice la Escritura en la parábola de los talentos que si nosotros ya creemos, creemos en Jesús, sabemos que Jesús es un Dios que es poderoso, que hace cosas extraordinarias, pero también dice que Él se fue, nos comisionó algo, que cuando Él regrese nos va a pedir cuentas. Amén. ¿Y a quiénes? A sus siervos, aquellos que ya le conocen, a nosotros. Y si nosotros ya le conocemos, les decía la semana pasada, entonces Él pedirá cuentas de los talentos que nos dio, y de acuerdo a la capacidad de cada uno nos pedirá las cuentas de cada talento. Si nosotros tenemos talentos o un propósito en esta tierra y no lo estamos poniendo por obra, entonces dice la Escritura que el Señor nos llamará negligente, si nos da temor, si no somos diligentes en hacer la voluntad de Dios, en poner por obra, entonces el Señor nos llamará siervo negligente, y el destino que tiene para nosotros es el crujir de dientes. ¿Se acuerda que estuvimos predicando de esto? Amén. Ok. ¿Para qué? Será la pregunta. ¿Por qué, pastor? Si muchos de nosotros, usted me puede decir, muchos de nosotros pues estamos caminando, tratando de hacerlo grato delante del Señor. Es verdad, pero el Señor quiere que dentro de nuestro corazón estemos completamente libres, hermano, que no haya nada que pueda estorbarnos, y que lo más grave, nos quedemos fuera del camino del Señor. La magnitud es grande, porque dice la Escritura que ancha es la puerta que lleva ¿a dónde? A la perdición. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, y angosto es el camino que lleva a la vida. Y dice la Escritura, y pocos son los que la hallan. Levanta tu mano y dice: Señor, yo soy de esos pocos. Aleluya. Dile: gracias, Señor, por la oportunidad que me das. Amén.
Hermanos, no desperdicie esta oportunidad que Dios le dio. Dios fue el que se acercó a usted porque le ama, tiene un plan para su vida, tiene algo especial para usted. Amén. Ok. Bueno, ¿y para qué todo esto, hermano, con lo que usted leyó? ¿Qué relación tiene uno con lo otro? Bueno, ok. Vamos a concentrarnos en la escritura que leímos, primera de Pedro capítulo 4, versículo del 1 al 11. El apóstol Pedro, si te das cuenta, en los primeros versículos y después del versículo 7, está hablando acerca de lo que hemos estado hablando durante mucho tiempo. Amén. Comportamientos, cómo se está caminando en la gracia. Tenemos que entender esto. Primeramente, el primer punto es que el apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia. Esta carta no es hacia los gentiles. Esta carta fue destinada ¿a quién? A la iglesia, a los creyentes. ¿Ok? Aplica también para la gente que hoy está por primera vez. Te voy a explicar el contexto. Pero esta carta va dirigida precisamente para aquellos que de alguna manera ya tienen cierto conocimiento en lo que es la palabra de Dios. Amén. Y entonces empieza a decir, en el primer versículo habla, si te das cuenta, el primer versículo dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados hermanos, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Quiere decir que todos los que estamos en Cristo Jesús y las personas que les vendieron la idea de que estar en Cristo Jesús no vas a padecer absolutamente nada, hermanos, déjenme decirles que eso es mentira. Quien les vendió ese evangelio que todo iba a ser de color de rosa es una mentira. Al contrario, hermano, cuando usted se hace cristiano hay una mayor demanda del Señor y hay una persecución. Es una vida, es la mejor vida que tú puedes tener. Es el mejor camino que hay, pero también tiene, hermanos, tiene sus... mire, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, voy a ponerlo como paréntesis, cuando nos convertimos a Cristo y nos bautizamos, en el bautismo nos estamos identificando con Cristo en su ¿qué? En su muerte, en la sepultura y en su resurrección. Amén. De la misma manera que está diciendo Pedro, que nosotros, por el hecho de caminar con Cristo y como Él padeció, muchos de nosotros también padecemos. Y cuando padecemos, entonces lo que está pasando es que nuestra carne está muriendo. ¿Está aquí? Amén. No quiere decir que tú estés tomando el lugar. Cristo lo tomó, pero no, como nos identificamos también en su muerte, nos vamos a identificar con Él también en su resurrección. Como Él resucitó, Él nos resucitará y también nos va a glorificar. Amén. Pero en la tierra también hay un proceso, que es lo que hemos estado hablando, hermanos, en estos tiempos, donde nuestra carne constantemente está siendo ¿qué? Crucificada. Nuestra carne está siendo nuestro yo, nuestro interior está cada vez más menguando para que Cristo viva en nosotros. Eso se llama crecimiento o madurez. Amén. Ok, bueno, en los siguientes versículos, en el 2, luego en el 3, en el 4, y luego nos vamos, aquí está el 4. Mire, dice el 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias. La palabra concupiscencia quiere decir deseo desenfrenado. Ok, es algo que es un deseo que es muy fuerte, que lleva a los hombres a hacer cosas que no están bien delante del Señor. Amén. Y dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Estaba diciendo, ok, miren, todo esto tenemos que padecer. Como dando a entender, mira, desde que tú conociste a Cristo y anduviste en el lodo y te revolcaste, ya estuvo bueno. Amén. Ahora que estás en Cristo Jesús, estaba diciendo Pedro, es que ya dejes atrás eso, las concupiscencias, los deseos. Y luego en el versículo
en el versículo, déjeme ver, 3, ahí viene también, dice, andando en lascivia, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, ya, Dios nos está llamando a que dejemos a un lado todas las cosas, decidamos caminar con el Señor, apartarnos de esas cosas que nos han estado golpeando durante mucho tiempo y caminemos con el Señor. Y luego vamos al 7. ¿Por qué? Y es ahí donde quiero entrar. ¿Por qué, hermanos? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Va a decir, pastor, bueno, eso dijeron que el fin del mundo se iba a acabar en el 2000, luego también que no sé qué y que quién sabe qué, etcétera, ¿o no? ¿Cierto o no? Ok, la escritura declara que la hora nadie sabe, pero tenemos que entender algo, hermanos. Una cosa es la venida de Cristo y otra cosa es lo que va a suceder después de Cristo. Amén. Lo que ahorita a nosotros nos corresponde, los que estamos vivos ahorita, es preparar nuestras vidas, lavar nuestras vestiduras por la sangre de Jesús, a través de la fe, para estar listos cuando Cristo venga. ¿Por qué les decía la semana pasada o el miércoles que las personas que no preparen sus vestiduras, que no crean, que no vayan a la palabra, pongan su voluntad para que el Señor y la palabra los limpie, los santifique, se van a quedar? Y al quedarse, hermanos, va a ser motivo de mucho sufrimiento. Pero los que alcancemos y el Señor nos conceda y nos halle dignos, ahorita vamos a leer una palabra de eso, que nos encuentre haciendo la voluntad de Dios, son los que estaremos y nos encontraremos con Él, aleluya, en las nubes cuando Él venga en su gloria y en su poder. Amén. Ok. Entonces, ¿por qué Dios nos está llamando y nos está jalando a la iglesia y le está llamando de esta manera? Porque el tiempo está cerca. Va a decir, mire, pastor, ¿desde cuándo se escribió esto? Sí, hermano, pero recuerda que la palabra lleva una inspiración del Espíritu Santo y hay unas palabras que tienen cumplimiento en ese momento y otras en el tiempo de Dios. Amén. Esta palabra fue escrita por el Espíritu de Dios a través del apóstol Pedro para también estos tiempos. Aleluya. Entonces, aquí hay dos cosas. Todo lo demás es la parte que tú tienes que ya entender, que hay que dejar cosas. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca y nos dice nuestra manera de ser o de que tenemos que estar viendo es que tenemos que ser pues sobrios y velad en oración. Hermanos, en este tiempo que estamos viviendo no podemos dejar de orar. Más que otros tiempos, aunque es necesaria la oración, y usted sabe, en este tiempo es indispensable. Es necesaria. Allá de aquel lado. Este tiempo, hermano, de lo que está, aún para poder santificarte, porque lo hace Dios a través de su palabra, pero tienes que estar en contacto con Dios, porque a través de eso, a través de la oración, hermano, de velar en la oración, es como vamos a soportar este tiempo y vamos a poder discernir y estar listos cuando el Señor venga. En estos tiempos que nos tocan vivir, hermano, un tiempo demasiado agitado, demasiado rápido, un tiempo donde, o una sociedad que nos tocó en un adelanto tecnológico, que todas las cosas son rapidísimas. Una de las descripciones de este tiempo tiene que ver con el factor velocidad, ¿o no? Vemos la gente cómo está en las tortillas ahí, y si hay un colonón ya empieza con problemas de ansiedad y están por ahí, ¿o no? En todos lados, hermanos, en los súper, todo se hace con la finalidad de que sea más rápido, porque la vida en este tiempo es más rápida. Amén.
Pero también el problema de esa vida rápida hace, hermanos, que el ser humano o el cristiano en sí o el creyente tenga poco tiempo para orar. Dile al que está a tu lado, ¿cómo andas en la oración? Ok, quiero nada más, hermano, que analice ponga en su mente en este momento y permita al Espíritu Santo que le muestre. Durante los 7 días que tiene la semana, haga un recorrido de su rutina que tiene. Generalmente de lunes a viernes o sábado, que es generalmente la mayoría trabaja, ¿verdad? ¿Y cómo es su rutina? Amén. Estos tiempos o este tiempo demanda, hermanos, la Escritura nos enseña que en los tiempos finales no podemos salir adelante si no estamos velando en oración. Las cosas de Dios para este tiempo, para obtener el favor de Dios y estar alineados al Señor, se recibe, hermano, en la intimidad con Dios, en la comunión con Dios, en el pasar tiempo con Dios. Y el orar lleva muchos aspectos, pero hoy quiero concentrarme en algo que tenemos que hermanos, se nos tiene que grabar en nuestro espíritu. Y número uno es el que tenemos que entender que es necesario orar. ¿Por qué? Porque a través de la oración es como Dios determinó comunicarse con nosotros. A través de la oración Dios revela sus secretos a nosotros. A través de la oración podemos entender muchos misterios que están en su palabra. La oración es el medio que Dios escogió para hacernos saber su voluntad, obviamente por la palabra. Si tú lees la palabra sin oración, estarás leyendo un libro. Pero si hay oración con lectura, habrá revelación de la palabra de Dios. Amén. Mire, el punto de esto es que la mayoría lo sabemos, pero Dios me dice, pero no lo están haciendo. Muchos de aquí, levante su mano, ¿cuántos saben que es necesario orar? Pero muchos que tenemos la mano levantada no tenemos disciplina para orar. El problema no es que lo sepamos. El problema es que es tan necesario, tan urgente, tan vital, que lo tenemos que hacer ya, hermanos. Amén. De nada nos sirve saberlo y no hacerlo. Porque el hacerlo es lo que trae la diferencia. No el saberlo, el hacerlo. Ahora, muchos en ocasiones hemos pensado que Dios no responde a las oraciones. Otros, como no vemos resultados en poco tiempo, de acuerdo a nuestra necesidad, disminuimos, nos cansamos de orar, nos cansamos de pedir, no perseveramos en la oración. Otros ni siquiera lo intentamos. Amén. Pero Dios nos está haciendo un llamado y nos está haciendo una alerta, nos está poniendo en alerta, porque en este tiempo, hermano, necesitamos buscar el rostro de Dios. Aleluya. Recuerda,
lectura de la Biblia sin oración es como si fuera un libro normal. Por eso hay tanto, hermano, tantas interpretaciones con diferentes verdades, porque muchas personas saben la Biblia, la memorizan, pero para que tenga ese rema y esa verdad, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que te va a llevar a toda ¿qué? A toda verdad. Te revela, el mismo Espíritu Santo fue el que hizo la Biblia, el que le escribió a través de esos hombres. ¿Qué mejor maestro tenemos si no es Él? Amén. Pero tú no vas a poder recibir revelación de eso hasta que tengas comunión con Él. Y hermano, mire, tal parece, hay un problema no solamente en los cristianos, es en el ser humano. El ser humano somos negligentes, hermanos. La mayoría somos necios, disculpe la palabra. La mayoría de nosotros, cuando nos interesa algo, aunque estemos distraídos, pero oímos algo que nos interesó, ¿qué pasó? Pero cuando no nos interesan las cosas, somos olvidadores, olvidadizos, ¿o no? ¿Viene la palabra? Y le voy a poner un ejemplo. Si yo pusiera aún a los ministros, escuche, y les hiciera un examen de las últimas 3 predicaciones, muchos reprobarían. Muchas veces, ¿de qué predicó? Aleluya, sale de aquí, amén. Y el miércoles se le olvidó lo que se habló. El jueves ya anda otra vez con la cobija arrastrando, ¿o no? Porque nuestra naturaleza es así. Hermanos, escuche esto. Lo que Dios quiere es que aprendamos a disciplinarnos en lo que es verdaderamente importante. El problema que tenemos los seres humanos actualmente y en este tiempo es que la cuestión de Dios, que es la intimidad con Dios, la palabra con Dios, lo que realmente nos sostiene para vivir la vida que estamos, ahora sí valga la redundancia, viviendo, hermano, no le damos el tiempo correcto, ¿ok? ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? El enemigo, hermano, está quitando tiempo. El enemigo, su papel en este momento y en esta época es, porque él sabe que un cristiano que está conectado con Dios a través de la oración revelando su palabra, es un cristiano fuerte, inmovible, que le va a deshacer su reino. Pero como los cristianos actualmente vivimos todavía bajo la costumbre de este mundo, en el ritmo del mundo, donde ponemos prioridades equivocadas. Yo me sorprendo en esta época, hermano, como hay damas que es impresionante, trabajan, hacen casa, wow. Yo veo a mi esposa y digo, otras mujeres que a lo mejor no tienen esposo, que trabajan, que es el sustento, que planchan, que lavan, que todo eso. Y aparte hay mujeres que tienen todo lo demás y son unas tremendas mujeres de Dios orando y ayunando. Digo, wow. Pero los demás, hermanos, los demás nos come el tiempo. Y esa parte el enemigo nos está ganando ventaja. Algo que Dios está haciendo una vez más en esta época es llamando a la iglesia a la comunión y a la intimidad con Dios. Y esto no es solamente para los pastores, para los ministros, esto es para todo creyente. Porque se trata de la salvación, de los acontecimientos que están por suceder, de los tiempos que estamos viendo, de las cosas, las circunstancias que están pasando, que tenemos que estar listos. Cada persona tiene que preparar su vestidura, su lámpara.
Amén. La palabra velar significa vigilar, estar atento, estar despierto. Aleluya. Dile al que está a tu lado: ¿sabe cuál es el problema? Y el Señor me lo hizo sentir. La iglesia actual de Jesucristo, no se diga el mundo, vivimos en un completo desorden. Hablando de tiempo, hermano. Y mire, quiero meterme en este punto porque tenemos que hacerlo ahora que vamos a entrar a al nuevo lugar, hermano. Dice Génesis capítulo 1, en el 2, perdón, dice: y la tierra estaba desordenada, ¿y qué dice? Y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pónganlo ahí, por favor. ¿Cierto o no? Entonces mire cómo está. La tierra, desde el versículo 1 al versículo 2, pasaron muchos años, miles de años. Pero en el versículo 2 dice que la situación de la tierra era así. ¿Qué había ahí? Había desorden. Y al haber desorden estaba vacía. Y al estar vacía y desorden habitaba ¿qué? Las tinieblas. ¿Se acuerda cómo vamos hilando lo que hemos predicado? También se acuerda que predicamos que lo que hay dentro de nosotros, lo reflejamos en cómo vemos. Si vemos correctamente, de acuerdo a lo que Cristo dice, que estamos llenos de luz. Pero si estamos viendo constantemente lo malo, entonces dentro de nosotros hay ¿qué? Tinieblas. Ok. Y cuando hay tinieblas hay desorden. Ok. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz ¿de qué? Del abismo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Escuche, principio de Dios. Ponga acá atención, hermanos, allá. Principio de Dios: antes de llenar hay que ordenar. Muchos queremos: Dios, lléname, y queremos que aquí el Señor nos llene en un toque, y a veces lo hace. Pero quiere ser lleno del Espíritu Santo, ordénate en tener comunión con Él. Y cuando menos te lo esperes, en tu casa ahí, o cuando llegues aquí, Dios va a hacer algo contigo. ¿Me doy a entender? Entonces el orden es importantísimo, hermanos. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque la gran mayoría, los mexicanos, desafortunadamente, tenemos tantas cosas en este país, pero por la falta de orden, hermanos, ¿cierto o no? No lo vea ahorita, ni esté pensando en uno de sus hijos, o esté pensando cuando hablamos de orden, o esté pensando en alguien. Véalo en usted mismo. Y el desorden más grande que tenemos como seres humanos, y aquellos que hemos empezado a caminar con Cristo, es el no tener tiempo o dar tiempo para estar con Dios. Sí, Señor, yo les digo. ¿Cuántos están entendiendo? Ahorita voy a entrar a los versículos que están bien. Honestamente, no levante su mano, pero podemos reconocer a alguien de aquí que sea sincero, que diga: estoy desordenado. Mire, hermanos, es tan importante así. ¿Quién es el que da el trabajo? Dios. ¿Quién es el que da el dinero? A través del trabajo. ¿Quién es el que da las vacaciones? A través del trabajo. Pero es Dios. ¿Está aquí? Ok. ¿Quién es el que le da para la gasolina? Ok. El que provee todas las cosas. ¿Está aquí? Ok. Si reconocemos, fíjese, es que eso es lo incongruente, que Dios quiere que ya empezamos a ser congruentes. Si reconocemos que Dios es el que nos da todas las cosas, ¿verdad? Y que todo es por Él,
¿Cómo es posible que le demos tiempo a todo lo demás menos a Él? ¿Cierto o no? Le damos tanta importancia a todo lo necesario, pero no le damos la importancia a lo que sostiene lo necesario. ¿Cuántos que están estudiando una carrera? Levante su mano. ¿Cuántos han estudiado una carrera o preparatoria o algo? ¿Han estudiado? Levante su mano. Ok, todos los que han estudiado, alguna vez, levante su mano, solamente alguna persona o alguien que se haya desvelado por algún examen. A ver, de acá, ¿algún examen? Alguien que se haya desvelado por algún trabajo, una presentación. Va un poquito más allá. Alguien que no haya dormido y que se haya ido así después de estudiar al examen. Vamos para el trabajo. Levante su mano a alguien que en el trabajo de repente haya tenido que quedarse horas extras después de las 12 de la noche. O que haya velado toda la noche. Amén. Ok. ¿Qué es lo que quiero llevarles, hermano? En el grado de importancia. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué te desvelas? Si eres estudiante, ¿cuál es la finalidad? Poder pasar, porque sabes que si pasas el examen vas a pasar de año y vas a terminar tu carrera, y si terminas tu carrera vas a tener una mejor oportunidad, y si eso vas a tener un mejor estilo de vida, ¿cierto o no? Todos lo sabemos. La gran diferencia es que eso lo sabemos y lo hacemos. Pero cuando se trata de las cuestiones de Dios, lo sabemos, pero no lo hacemos. Llegas a tu casa a las 10 de la noche y, ay no, ya estoy bien cansado. Tú sabes, Dios, cómo me fue este día, fue tremendo. Pero llegas del mismo trabajo y tienes un examen al día siguiente. Te metes, te bañas y... No, tengo que entregarlo, tengo que hacerlo. ¿Me están entendiendo, hermanos? El punto es el grado de importancia de lo que representa, lo que sostiene mi vida. Pedro está haciendo hincapié que en el último tiempo que estamos nosotros es indispensable, necesario, es prioritario que el cristiano, la persona que quiere caminar con el Señor y quiere ser salva, tiene que velar en oración. Si no velas en oración, hermano, estás en un riesgo terrible. Vamos, acompáñame rápido, Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Dice la Escritura: velad, ¿y qué? Y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este mundo, hermanos, para los que nos tocó, cuando todavía estábamos en la secundaria, hace mucho tiempo, y no hay lobos para que no le haga, ¿verdad? Aunque estamos cerca del monte aquí. Fíjese bien, el tipo de nivel de maldad no es el mismo que me tocó vivir a mí que el que le está tocando vivir a mis hijos.
O los que tienen aquí más de 50 años, dígame si usted, por ejemplo, las fiestas donde iba, había puro alcohol. Yo recuerdo que mis papás me decían que eran fiestas donde había todavía refresco y sándwich. Ahora las fiestas de los jovencitos y adolescentes, y si no hay, no saben. Entonces, la demanda y el riesgo que tenemos en este tiempo, hermano, es mayor. Hay más, ¿cómo le puedo decir? Hay más diversidad para poder hacer lo que uno se le da la gana. El enemigo ha tomado ventaja y ha puesto tantas cosas para darle libertad a la carne. En otras palabras, hay tentaciones de todos lados. Ya ahorita ya no es, hermano, que de alguna manera fuera más oculto. Ahorita está abierto para toda la carne, para todo tipo de cosas, para las situaciones sexuales, para las situaciones que usted quiera de todo tipo. Hay tentación, ¿cierto o no? Y dice aquí la Escritura que la única manera para que te puedas mantener firme sin que caigas en la tentación se llama oración. Para las personas que dicen, no, es que solamente con 5 minutitos ahí porque Dios conoce mi corazón y sabe que estoy conectado a Él. ¿Sí? No, hermano, no te confundas. Debes de apartar un tiempo para estar con tu Señor. Eso se llama velar. ¿Por qué, hermano? Si fuera así, imagínate, pues ellos estaban, los discípulos en ese contexto de esa escritura, los discípulos estaban con Cristo, llevaban 3 años caminando con Él. Y entonces dijeron, pues ¿para qué oramos si ya tenemos al mero con nosotros? Tenemos convivencia, ya estamos platicando. Y el mismo mero les está diciendo, ¡hey! Cuando se los lleva y les dice, vengan conmigo, oren ustedes, yo voy a orar a solas porque se acercaba el tiempo. De repente, cuando él termina de orar, regresa y los encuentra dormidos y los reprende. ¿Y qué les dijo? ¡Hey! ¿No pudieron qué? Velar de menos 1 hora conmigo. Y era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Caminaron con Él. Y Él mismo le estaba diciendo, velen, por favor, entiendan, velar en oración, porque ¿qué dice aquí? Velar y orar para que no entréis en tentación, porque el Espíritu dentro de ti, lo que Dios dio, el Espíritu que trae la comunión con Dios, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir? A mayor oración, mayor conocimiento de la Escritura, más comunión con el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu tiene mayor poder sobre la carne. Romanos capítulo 8, para que usted lo pueda leer en casa. Ahora vamos a esto. Marcos 13, 33 al 37 dice así: el contexto es la venida de Cristo. Mira cómo el mismo Señor Jesús enseñó esto, hermanos. Y luego el apóstol Pedro lo repite por dirección del Espíritu Santo para nosotros, porque nosotros es la generación que estamos viviendo el tiempo antes de la venida de Cristo. Dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle ¿qué? Durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, ¿qué? Velad.
velad. Ahora, ¿por qué, hermanos? Jesús, mira, llegó un momento que los discípulos que caminaron con él vieron algo que pasaba con Jesús. Jesús se apartaba a orar. Muchas veces los dejaba ahí y él se iba solo a tener un tiempo a orar con su Padre. Amén. Y en una de esas le dicen a Jesús: Jesús, enséñanos a orar, dinos cómo está el secreto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús, cuando estaba con su Padre, había fruto, algo pasaba en lo sobrenatural. Y entonces ellos, al ver lo que pasaba con Jesús, entonces le preguntan a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y es cuando Jesús les dice: cuando oréis diréis Padre nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, vamos a verlo. Es importante esto. Lucas 11, del 1 adelante. Y voy a entrar a una parte bien hermosa, bien hermosa. Lucas 11:13 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Aleluya. Y mira cómo dice, este es el versículo hermoso: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. 3 aspectos en la oración vitales, hermano. Si estamos entendiendo que es vital, ¿por qué? Porque es la manera como Dios es el vehículo para darte lo que ocupas. Aunque dice la escritura que antes que le pidamos algo, Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero la oración, el Señor nos está animando para que pidamos a Él, para que le busquemos a Él, porque esa es la forma como Él diseñó de tomar las oraciones y traer una respuesta. Amén. Dios responde a las oraciones. Esto tienes que grabártelo en tu corazón, que si tú oras y tú buscas a Dios, Dios sí responde. Y si sabes por qué no lo haces, ¿se da cuenta? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hermano, y en la búsqueda está donde quiero terminar este tiempo. Buscad y hallaréis. Todo el que busca, encuentra. Pero a veces pensamos que la búsqueda es el simplemente orar el día que yo necesito algo. La pregunta es, por ahí hay un refrán que dice: si es como cuando algo es muy difícil de hacer. Hay un refrán que dice: es como encontrar una aguja en un ¿qué? En un pajar. ¿Cuántos no sabemos eso? La pregunta es: ¿se podrá encontrar la aguja o no se podrá encontrar? Esa es la pregunta. ¿Se podrá o no? Por supuesto que sí. Pero tienes que buscar. Y el buscar lleva un esfuerzo, lleva una perseverancia. El buscar lleva un estar metido ahí.
Pero que si eres perseverante, tarde o temprano vas a encontrar esa aguja ahí. Cuando el Señor dice que entonces buscar y hallaréis, en la palabra buscar está implícita la perseverancia, la disciplina, la constancia en la oración. Amén. Porque está diciendo, pone un ejemplo. Fíjate qué tremendo. Cuando Dios le está diciendo a sus discípulos, le preguntaron, enséñanos a orar. Les da el modelo, no que lo repitan y estarlo repitiendo y repitiendo. No, le está dando lo que debe llevar a una oración cuando tú te acercas a Dios. Exaltación, tienes que pedir perdón, tienes que pedir a Dios. Amén. Varios aspectos en la oración. Pero me llama después la atención cómo Jesús les empieza a decir y pone un ejemplo de cómo el estar orando, ¿verdad? La insistencia o el presentar una oración quizá fuera de tiempo, simplemente porque Él nos ama, somos parte de Él va a escuchar. Amén. Y vamos a la última parte. Mire, ¿cuántos podemos decir amén hasta aquí? Ahora vamos, y esta es la que me gusta, hermano, y aquí es donde vamos a hacer las cosas. Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Aquí terminamos. Lucas 18 del 1 al 8. Ok, dice Lucas capítulo 18, 1 al 8. Dice el versículo 1. También le refirió ¿quién? Jesús una parábola sobre ¿qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, sin embargo, porque esta viuda me es tan molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Pero mira lo que dijo el Señor. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso oíd lo que dijo el Dios injusto, el juez injusto, con todo lo anterior? Dijo el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, la oración es vital, pero también es poderosa. ¿Sabes por qué muchos de nosotros no logramos obtener lo que tanto estamos anhelando? Porque desfallecemos, desmayamos. Tenemos una inconstancia en la comunión con Dios. Hoy oramos 3 días no, 15 minutos sí, 2 semanas no, un mes no. Ajá. Dios, pero tú sabes mi trabajo, tú sabes cómo llego y me canso. Yo diría cuestión de enfoque. Te lo acabo de demostrar. Si tuvieras un examen, te aseguro que estuvieras arrastrándote de cansancio, pero te desvelarías porque sabes que es importante. Si Dios fuera lo importante en tu vida y sabes que es vital, que porque de eso depende tu economía, de eso depende que las puertas se abran, de eso depende tu estabilidad financiera, de eso depende tu estabilidad emocional, de eso depende tu estabilidad familiar, entonces no permitiría ni un día sin pasar tiempo con Dios.
¿Estás entendiendo dónde estamos perdiendo la batalla, amada iglesia? El enemigo se está burlando de nosotros porque en tu economía el enemigo tiene autoridad. Porque él te distrae con cualquier cosa. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pasamos tiempo en la televisión? Con los amigos. ¿Me está entendiendo, hermano, la urgencia de lo que Dios está hablando en esta mañana? ¿Quieres empezar a ver resultados? La palabra es clara, dice que al que pide, y al que pide está englobando a todo el que quiera. Al que pida se le va a dar, pero también al que busque encontrará, y al que llame, ¿sabe qué quiere decir? Estar en la puerta. ¡Abre! Eso es llamar, hermano. Por eso el Señor nos da ese entendimiento en la palabra. Pone a ese juez como un juez que ni siquiera tiene temor de Dios, y por la misma insistencia, siendo malo y que ni siquiera tienen, es lo peor si tú le quieres llamar, por cuestión de esa insistencia hay una respuesta. Y dice Jesús: yo siendo bueno, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. Hermano, pero el problema es grave. Lo sabemos, lo hemos escuchado, pero muchos de nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. A mayor oración, mayor comunión con Dios, te acerca más a Dios, entonces Dios va a empezar a mostrarte la levadura. Pero entre más te acercas a Dios, el Espíritu Santo toma más tu interior. Y cuando el Señor tiene más tu interior, te revela por la palabra a través de la oración, entonces tus ojos son abiertos. Las vendas que tenías en tus ojos, que aquello decías, esto es normal, esto no pasa nada, pues qué tanto es tantito. En la oración empiezas a descubrir que esa parte no le agrada a Dios, que eso te ha estado minando durante tanto tiempo, y que ahí es donde has estado atorado, y que por causa de eso Dios no te puede bendecir como Él quiere bendecirte. Amén. Y cuando estás ahí, pasas y vas caminando, entonces Dios te va abriendo el entendimiento, tu vista va cambiando, entonces lo que había en tinieblas se empieza a convertir en luz. ¿Cuántos de aquí han estado en alguna situación donde no sabes qué hacer? Que llegas a una encrucijada y dices, derecha o izquierda. O hay tres, derecha, centro o izquierda. O hay cuatro, dos derechas, dos izquierdas. Y tienes que decidir el mismo día. La oración es para que vayas ahí. Mire este versículo. ¿Tú sabes que podemos alegrar y podemos hacer que Dios se goce? ¿Te gustaría ver a tu Dios gozoso? ¿Contento? No le cantamos aquí, le decimos, oh, te amo y me gustaría y tanto. ¿No te gustaría?
Mira lo que dice la Escritura, te vas a sorprender. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Para aquellos que dicen es que orar a veces no, ni siquiera me responde, lo decía la hermana Lupita al principio. Es que oro y ni siquiera me escucha, no se oye. No, hermano, lo que no has entendido lo que es realmente. Cuando tú oras, haces que el corazón de Dios se goce. Si no oras, cierra tus ojos ahí donde estás. Voy a pedir al grupo de alabanza si pasa. Cierre sus ojos. Ya nos vamos a ir, pero antes vamos a hacer algo. Cierre sus ojos. Él dijo que aquellos que clamen día y noche, no solamente Dios va a responderles, sino que no se va a tardar en responderles. Pastor, pero Dios conoce mi corazón, que le he buscado, le he pedido y no he encontrado la respuesta. Dios no ha respondido a mi oración. Persevera, no te rindas, mantente. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy para terminar? Quiero invitarte. En esta hora voy a despedir el servicio. Pero quiero invitarte y hacer un llamado a buscar a Dios en un tiempecito. Si tú, el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, hay necesidades en tu vida, ¿por qué hoy no pasamos un tiempo en la presencia de Dios, donde tú puedes adorarlo, pero también puedes hablar con Él? Si necesitas pedirle, pídele. Dice la Escritura que las oraciones de los santos, las oraciones de su pueblo, son como un incienso que alegra el corazón de Dios, le da gozo, pero también que están presentados delante de la presencia de Dios. Escúchame, iglesia, ninguna de las oraciones que tú has hecho, ninguna ha caído a tierra, todas se han estado llegando a las manos de Dios. Toda oración tiene un tiempo de respuesta. Hay personas que batallan diciendo: bueno, ya le pedí, y si le vuelvo a pedir voy a pensar que Dios se va a enojar conmigo y va a decir que no tengo fe. No. Cuando Dios tarda en responder es porque Él anhela tenerte más en su presencia. Porque desafortunadamente a veces es la única manera que puede llamar tu atención.
Generalmente cuando nosotros pasamos tiempo con Dios es cuando estamos quebrantados porque las cosas, los problemas nos llegaron al cuello. Y muchas veces sentimos que Dios no está ahí. Lo único que es que nuestro corazón llora y llora y llora y llora. Y le dice: Dios, ¿dónde estás? Y pensamos que Dios no está ahí. Si supieras que Él es el que está enjuagando tus lágrimas. Que Él lo que anhela es tenerte cada día más cerca. Él lo escribió a través de la Escritura. Por medio del Espíritu le dijo: oh Jerusalén, si supieras que así como la gallina toma sus polluelos debajo de sus alas, así es como Dios quiere y toma a su pueblo. Ya no vuelvas a decir que Dios no contesta, porque Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Dios está llamando a la iglesia a la intimidad, a la comunión con Él. Dios no se mueve por lo que tú vas a hacer. Él se mueve por lo que tú anheles, querer estar con Él. Yo siento la unción en esta tarde. Yo voy a despedir el servicio. Padre, gracias te doy. Gracias te doy, Señor, por todo lo que haces. Una vez más me has demostrado tu amor, y Señor, y tu fidelidad. Que por encima de nosotros, Señor, tu amor es grande y maravilloso, Señor. Gracias por tu respuesta, Padre. Gracias porque eres bueno. Porque siempre me has sostenido con la diestra de tu justicia. Porque siempre me has mantenido, Señor. Cuando ya no puedo, tú me levantas, Señor. Me das nuevas fuerzas. Gracias, Señor, porque has enjuagado mis lágrimas. Has estado llorando conmigo, Señor, pero también has estado cantando, alegrándote en mis momentos buenos. ¿Quién fue? ¿Y quién? Cristo, Jesucristo. Gracias. Tú eres santo. ¿Quién fue? ¿Y quién vendrá? Santo, ¿quién? ¿Y quién? Cristo. Jesucristo.
Dile gracias.